piedade, velocidade sem limites, ferro e fogo neste lugar. A Fórmula 1 está prestes a explodir. Quem corre, o fim não importa. A pista que... Episodio 35 de Corra Quien Corra. E estamos no aquecendo de Grande Prêmio de Brasil. Como vem você, meninos? ¿Cómo va la banda? ¿Cómo estamos? ¿Todo tranquilo? Acá especial Brasil. Se viene la samba, se viene la lluvia, estamos en Brasil. Se viene el calor, gran episodio. Sí, se viene lindo. Aparte veo que estamos todos preparados para la ocasión. Y hay que tener los colores. Sí, hay que estar preparado para la ocasión. Así que hoy vamos a repasar un poquito de Brasil en la Fórmula 1. Así que vamos a tocar algunos temas que para mí están muy buenos. Un poquito lo hicimos con Estados Unidos, ya en un capítulo, si lo quieren ir a ver. Debatimos bastante sobre Estados Unidos, así que está bueno. Así que contento de estar acá hoy grabado, no en vivo, ¿no? Por supuesto. La diferencia con el capítulo de Brasil, Estados Unidos, perdón, creo que es que el Gran Premio de Brasil nos encanta. Lo que está pasando con Estados Unidos en la Fórmula 1 fue más crítico. Sí, obviamente. Pero son más divertidos los que criticamos a veces los capítulos, así que vayan a verlo, no lo duden. Y Gran Premio de Brasil, que no siempre todos lo conocemos como Interlagos, San Pablo, no se corrió siempre ahí. Gran Premio de Brasil, que tiene 50 ediciones, se corre desde el 72, aunque la primera edición no contó para el campeonato mundial, fue un testeo del circuito y de cómo podía rendir. Recién un año después, en el 73, comenzó a contemplarse dentro del campeonato de la Fórmula 1. Y decíamos, no siempre se corrió en Interlagos, en San Pablo, sino que en el 78 y del 81 al 89 se corrió en Río de Janeiro, en Jacarepaguá, o Autódromo Nelson Piquet, denominado. Y después siempre fue Interlagos, el Autódromo Juan Carlos Pase, de quien vamos a hablar más adelante, en este mismo capítulo. Y si tuvieran que apostar, ¿quién dicen que es el que más veces ganó en Brasil? De 50 ediciones que llevamos. El Kaiser. Para mí creo que... No te puedo decir un número exacto, pero me da la sensación de que debe ser él. 5 o 6 veces ganó seguro. De hecho, una lo dejó ganar a Barrichello, me acuerdo. Podría haber sido una más, pero creo que es el que más ganó. El número se los voy a decir yo, ganó 6 veces el que más veces ganó en Brasil. Y no es el Kaiser. Yo creo que es Lewis, me parece, el que más ganó. No estoy seguro. No, tampoco es Lewis, por ahora. ¿O Luis? Por ahora. Ya. Así que me cagaste, pensé que era el más ganador, pero no. Como si fuese un giro del destino, del karma, el más ganador es Alain Prost en Brasil. Mirá vos. Ya, otra cosa, capítulo Prost versus Senna, lo tienen también. ¿Cuántas veces? ¿6 veces ganó Prost en Brasil? 6 veces ganó Prost en Brasil. Se ve que se motivó por alguna razón en particular en Brasil. Por alguna razón en particular, casualmente... ¿Y Schumacher cuántas veces ganó? ¿Tenés ese dato? ¿Cómo? Schumacher, ¿cuántas veces ganó? Schumacher, ya te digo, ganó 1, 2... 2 tengo. ¿2? No, 4, perdón, 4. Me faltan 2 con Benetton, 2 con Ferrari. Me parecía. Ok. Bueno, no es el más ganador, pero bueno, está bien. Está bien. No, de hecho, con 4 no sé si creo que está segundo porque Reutemann tiene 4 también, por ejemplo. Bueno, Piquet tiene varias, pero sí, Alain Prost, que de hecho la última que gana es en el 90, ya vamos a hablar de la del 91, también en este episodio, algo que también creo que ya mencionamos en otros episodios, pero lo vamos a retomar en este. Y un poquito la idea del episodio es esto, dijimos, ¿cómo vamos a contar qué es Brasil en la Fórmula 1? Y decidimos hacer como 3 bloques. En el primero vamos a hablar de grandes pilotos.
En el segundo vamos a hablar de pilotos no tan grandes, no quiero decir chicos, pero no tan grandes, porque el que voy a hablar yo puntualmente a mí me encanta, más allá de no ser de los más ganadores. Y por último, 3 momentos, o sea, cada uno va a hablar de un piloto importante, de un piloto no tan importante y de un momento de Fórmula 1 en Brasil. Así que yo creo que siendo el autódromo Juan Carlos Pase el de Interlagos, creo que debemos empezar por ahí. José Carlos, perdón, Juan Carlos, me confundo. José Carlos Pase. Creo que deberíamos empezar por ahí. José Carlos Pase igual no lo pusimos entre los más grandes, aunque el autódromo lleva el nombre, digamos, a nuestro entender, nuestro humilde entender, hay 3 grandes, digamos, que ya vamos a tocar, pero dentro del segundo nivel creo que Pase es uno de los que destacamos, principalmente porque aparte que Interlagos lleva su nombre, perdón, es una persona que tuvo un final trágico, ¿no? Él debuta en el 72 en la Fórmula 1 con Williams. En el 74 comparte equipo con Reutemann en Brabham. Brabham que ¿viste? Cuando vas leyendo y yendo de nuevo para atrás, como que muchos pilotos debutaron en Brabham. Es como que tenían evidentemente una rotación grande, porque un equipo que daba buenas posibilidades a pilotos nuevos y después se terminaban yendo a Williams o a Ferrari o equipos que por ahí eran un poquito más fuertes, aunque Brabham tuvo su buen momento obviamente, y ganó una sola carrera el amigo Pase, que justamente fue en Interlagos. Fue su única victoria en 1975 frente a su público. Fue en esa época Fittipaldi ya estaba corriendo, pero bueno, gana él. La verdad que era bastante querido en Brasil, y los brasileños siempre fueron similares en cuanto a su estilo. Senna fue como el máximo exponente, después ya vamos a hablar un poco más de él, pero bueno, él lamentablemente en 1977, o sea, menos de 2 años después de haber ganado en Brasil, fallece en un accidente aéreo en San Pablo, en una avioneta, a los 32 años, y por eso mismo decide el gobierno de Brasil, renombrar el circuito de Interlagos como José Carlos Pase. Lamentablemente él pierde la vida, corre 5 temporadas y en el 77 corre solo 2 carreras, como dijimos, una victoria en Interlagos, y con algunos podios en varias temporadas. No era un piloto que por ahí tenía material para ser campeón del mundo, de hecho ya tenía 32 años cuando falleció, pero fue uno de los que inició la generación dorada, ¿no? de los 70, 80, 90 en Brasil, que fueron como las 3 décadas donde Brasil realmente tuvo pilotos que competían por el campeonato del mundo. De nuevo, ya vamos a ahondar un poco más en eso, pero bueno, termina falleciendo año y pico después de ganar Interlagos, entonces terminan cambiando el nombre. Dios sabrá a dónde podría haber llegado, ¿no? Eventualmente, pero bueno, lamentablemente falleció y termina llevando el nombre hoy. Igual todos lo conocemos por Interlagos, Pase, por ahí en la transmisión oficial lo nombran, pero todo el mundo le dice Interlagos, pero bueno, se llama José Carlos Pase. Perfecto. Y sí, es un nombre que no es tan conocido en lo que es la historia de Brasil y de la Fórmula 1, pero lo intrigante era esto, el autódromo principal, el autódromo más se corre y uno de los más icónicos del calendario lleva su nombre, entonces era destacable de llevar la fue el primero, digamos. Fittipaldi un poco también, pero fue uno de los primeros ídolos, se podría decir, ¿no? En Brasil en ese momento, o por los primeros que empezaste a ver en Brasil, así que bueno, sí. Pero soy viejo, pero no tanto. Y para seguir una línea cronológica, si te parece algo, voy a seguir yo. Y después mándale. Porque Sin el problema. segundo piloto en este bloque de pilotos no tan importantes, pero que fueron importantes. Son importantes, pero no son... No son próceres, no están en la bandera, si vamos a algo futbolístico, pero sí son importantes para hablar de Brasil en la Fórmula 1. Uno que a mí me caía
me sigue cayendo porque está vivo, gracias a Dios, pero digo, me caía como cuando estaba en la Fórmula 1 de 11, no de 10, que es el gran Rubens Barrichello, Rubiño para los amigos. Rubiño que nació en el 72, ya cuando empezaba a ser el nombre de Senna, empezaba a sonar en los ámbitos del automovilismo, él nacía. Obviamente esa diferencia de 12 años que se llevaba con Ayrton Senna hizo que fuese como un espejo Senna en lo que él quería llegar a ser, y su carrera fue creciendo tal vez tironeada del boom Senna que generaba Brasil. Aparte también de San Pablo, igual que Ayrton. La Fórmula 1 en Brasil es San Pablo prácticamente. Hay pocos pilotos o el automovilismo fuera de San Pablo no tiene tanto peso en la historia. Y bueno, Barrichello es de San Pablo. Debuta en el 93 con Jordan. Estuvo hasta 2011 en la Fórmula 1, es decir, estuvo 18 años corriendo. Una carrera bastante larga, no hay muchos pilotos modernos que tengan tanta longevidad. Y de hecho hasta hace pocos años, el récord de 326 grandes premios que me fue superado hace poco, no fue hace mucho que lo perdió. Exacto. Decíamos, consistencia y longevidad es lo que marcó la carrera de Barrichello, pero así todo tuvo apenas 11 victorias en esos 18 años, no ganó tanto, 68 podios, 17 pole positions, y en la época donde el puntaje lo sumaban los primeros 6 nada más, sumó 658 puntos en su carrera. ¿Cuál fue la etapa más importante de Barrichello? La etapa en Ferrari, siendo el piloto 2 de Schumacher, del 2000 al 2005. Y fue clave porque era un tipo que desde su humildad entendía cuál era su rol en el equipo. Y a él miles de veces le han dicho, deja pasar a Schumacher, y lo dejaba pasar. Pilotos que... Cosas Era, que hoy se era el Bottas de Hamilton, digamos. Sí. Claro. Pero muy, muy importante tener un piloto así en tu equipo que sepa que es el 2 y que lo haga bien. Porque es muy complicado hacerlo y no es para todos bancársela. Y el tipo, quizás, de lo mejor de la historia en ese rol. O sea, el tipo estaba siempre listo para estar primero o segundo, según la carrera. Ganaba cuando Schumacher no podía ganar. Cuando Schumacher podía ganar era el segundo, no le molestaba. Se ataba y cubría la estrategia que del equipo, lo que necesitaba el equipo, para garantizar el 1-2 en el campeonato, básicamente. Por eso esa fue la etapa también más dorada de Ferrari casi en los últimos 30, 40 años. Entonces, digo, un tipo que sabía ocupar su rol y que nunca lo nubló el hecho de que le dieran órdenes o de decir, che, no ganó tanto como me gustaría. Él estaba bien donde estaba y cumplía con su rol. Dentro de su carrera, para mí, momentos hay varios en su carrera. Claramente uno es Monza 1994. Él el viernes se accidenta en las prácticas. El fin de semana que Ayrton Senna luego moriría el domingo. Él se accidenta el viernes. Tiene un accidente gravísimo que se salvó de milagro. Y ya ahí fue el primer aviso de ese fin de semana que Senna le hizo ruido y no estaba tan seguro, no quería correr mucho esa carrera. Bueno, él se salva, puede seguir corriendo después. Estuvo el resto de la temporada fuera prácticamente por las lesiones que le causó el accidente. Pero después tenemos, por ejemplo, en Hockenheim 2000, larga 18 con lluvia y gana su primera carrera, luego de partir 18. Y es recordada como una de las mejores victorias de Ferrari en la historia moderna, esa. Y no es de Schumacher, por ejemplo. Después, órdenes de equipo, un montón, en Austria 2002. En Silverstone 2003 le ganó. Fue la carrera que más lo superó a Schumacher porque lo ganó de punta a punta. No, en ningún momento Schumacher pudo alcanzarlo. Pero uno de los momentos más recordados fue el día que llegaron juntos a la meta. La victoria terminó siendo para Schumacher por
creo que 0,03 milésimas. Pero justamente el reconocimiento un poco de Schumacher del ladero que tenía en Ferrari, llegaron juntos a la meta y se fue como un gesto del alemán, del múltiple campeón, para su compañero de equipo. Después de Ferrari corrió en Honda, Brown GP, que de hecho terminó tercero en el campeonato del 2009 con Brown GP. Y terminó la carrera en Williams, pero creo que lo que más destaca de Barrichello es esto, es que más allá de los números, estadísticas y su carrera tan larga, yo no conozco una persona que hable mal de Barrichello. Tiene toda el aura, toda la pinta de ser un tipazo. Y eso se mostraba también en la pista. No tuvo nunca un altercado, no tuvo nunca una polémica. Y es un poco esto de el famoso... El tema de todos hablamos siempre de los que más ganan y a veces no ser el que gana no es que no te haga un gran piloto. Hay grandes pilotos que nunca han podido ganar. Entonces es entender tu rol, entender tu lugar y ser el acompañante de... O sea, Barrichello es el heladero de uno de los tipos más ganadores de la historia. Y siempre lo hizo teniendo en claro que ese era su rol. Así que para mí Barrichello, de los pilotos no tan consagrados de Brasil, es, yo creo, el que mejor en cuanto a la carrera es el más interesante. Sí, a ver, es como le decía antes, ¿no? Es como el Bottas de Hamilton. Para los más chicos, digamos, que por ahí no vivieron esa época, lo que era Bottas después para Hamilton, bueno, un poco era Barrichello para Schumacher, ¿no? Exacto. Y siguiendo con este bloque y con la línea cronológica, le toca el turno a Agus, que creo que va a ser un poquito más picante este primer bloque. Sí, para variar un poco. A mí toca hablar del señor Felipe Massa, un piloto que actualmente se está un poco en los medios últimamente, por un temita que después tenemos a charlar más adelante, pero también hay que explicar un poco cómo fue la carrera de Massa y cómo fue a esa noticia que Pablo quería dar. Primero, Felipe Massa arranca en Sauber, en la Fórmula 1. No le va muy bien al principio, debuta en el 2002, está en el 2002, está en el 2003, pero en 2003 Sauber le corta el contrato porque no rindió bien. Va a Ferrari como piloto de prueba y como tercer piloto, ahí para estar un poco en el desarrollo del auto, que se fogue, y este año sin correr, y luego Ferrari básicamente lo manda a Sauber, se lo encaja como piloto Sauber, y tampoco es que demuestra demasiado en Sauber. En el 2004, en los dos temporadas anteriores había perdido con su compañero de equipo, en 2004 vuelve a perder con su compañero de equipo, pero en 2005, que es su última temporada de Sauber, le gana a Villeneuve, y en 2006, medio sorpresivamente, pasa a Ferrari para ser justamente el heredero de Barrichello y ser el 2 de Schumacher, con potencial a ser el 1 en algún momento. Bueno, pasa 2006, logra su primer carrera en Turquía, su primera victoria en Turquía, tiene temporada decente, pero obviamente pierde con Schumacher. En 2007 vuelve a perder con su compañero de equipo, pierde contra Kimi Räikkönen, que termina siendo campeón ese año. Y en el 2008 es cuando llega esto que después vamos a contar más adelante, en los momentos destacados de Brasil, el campeonato del 2008, que lo pierde en la última vuelta de justamente el circuito de Interlagos a manos de Hamilton, que después explico un poco más, porque si tengo que empezar a hablar esto me voy a ir por las ramas. Básicamente hace un buen año, pero no le da para ser campeón. Y en 2009, a la siguiente temporada, tuvo un accidente quizás de los más fuertes que hubo en la Fórmula 1 moderna. En Hungría 2009, justamente el auto de Barrichello, ese con Ferrari, se desprende, no recuerdo si fue un tornillo o qué, del auto de Barrichello, con la mala suerte que le pega en la cabeza, le pega acá en realidad, a Felipe, y está básicamente toda la temporada 2009 sin correr,
pudo haber perdido la vista, pudo haberse muerto. Honestamente, fue una tragedia con suerte, pues fue un palo bastante importante. En el 2010 vuelve Ferrari, pero termina sexto, atrás de Fernando Alonso, justamente, que es su compañero de equipo. 2011, 2012 y 2013 también pierde. Y en 2014 se termina yendo Williams, en su último equipo en la Fórmula 1, que fue Williams, que está en 2014, 2015 y 2016. Si bien los últimos 2 años los pierde contra Bottas, justamente que lo nombramos antes, fue el único piloto que le pudo robar una pole a los Mercedes en el 2014, que fue justamente el mejor año de los Mercedes, y termina su carrera en la Fórmula 1. Para mí, esto es una opinión personal, con los datos, es un tipo que cae bien, pero nunca fue un gran piloto. Si vos de 13 temporadas, en 11, tu compañero de equipo te gana, sí, no sos malo, pues ya estás Fórmula 1, pero creo que quizás de los que vamos a nombrar, o de los brasileros, como que le faltó un poquito más. Yo creo que lo que le pasó a Massa es la eterna promesa. Siempre se creyó que tenía un potencial para explotar en algún momento y nunca lo pudo demostrar. Tal vez es esa. Porque si nos ponemos habríamos hablando de Barrichello, probablemente Barrichello también quedó segundo, perdió todas las temporadas, la mayoría de las temporadas que tuvo con su compañero, pero nunca generó la expectativa de ser un piloto que dominara y que ganara algo en la Fórmula 1. Exactamente. Como que Massa mucho bastante hype, y sobre todo en Ferrari, que quizás fue el mejor auto, porque en Sauber no puedes pedirle que gane, y en Williams tampoco. En Ferrari, si bien ganó constructores en 2007, en 2008, perdón, y estuvo ahí con Kimi, después Alonso lo pasó por arriba, la verdad. Y creo que capaz que también puede ser importante el tema del accidente, que haya marcado un antes y un después, porque el bajón de rendimiento en Ferrari en realidad llega después del accidente. Pero bueno, por A o por B, nunca terminó de explotar como piloto quizás Massa. Y básicamente seguía todo lo que tengo para decir de Massa. Está hoy en día, justamente después cuando hablemos de los momentos, lo vamos a nombrar un poco más. Perfecto, entonces, hasta acá. Sí, perdón, después Agus pues ya adelantó igual, no es que estoy adelantando nada, pero va a hablar del final de la temporada 2008. La Fórmula 1, de hecho, hace 2 días, subió las últimas 15 vueltas. Si porque son chicos no vieron esa definición de campeonato, son 25 minutos. En YouTube, buscan el canal de la Fórmula 1 y está ahí. Vayan y véanlo. Exactamente. Lluvia en Brasil, definición de campeonato. O sea, llovió, pero igual si puedo ver toda la carrera completa, porque llovió lluvia, mejor. Pero bueno, los últimos 25 minutos que subió la Fórmula 1 subió un video hace 2 días, de muy buena calidad, así que. Sí, yo me acuerdo acá. Era chico. Recomendable ese espectáculo. Que siempre San Pablo, Brasil nos trae alguna cosita así. Ojalá este año no sea distinto. Igual, perdón, sin dar muchas vueltas, ya el año pasado Brasil nos dejó un carrerón. Que Max lo ganó con la lluvia, los dos alpinan al podio. Hermoso. La clasificación el domingo de la mañana porque el sábado no pudieron correr. Sí, totalmente. En TikTok y Twitter nos encontrás como @corraquien-corra. Ahora vamos a pasar al segundo bloque y ahora sí vamos a hablar de los pilotos más importantes, o a nuestro parecer, los 3 más importantes de la historia de Brasil. ¿Repetimos orden cronológico o prefieren ir en otro orden? Creo que podríamos hacer el mismo orden. Exactamente. A ver, los 3 que elegimos son los 3 que fueron campeones del mundo. O sea, no hay mucha discusión ahí. Claramente. Creo que para mí son los 3 ídolos claramente del automovilismo brasilero, al menos en Fórmula 1. Son verdaderamente buenos, muy buenos los 3. Perfecto. Bueno. Cuando decías el mismo orden, Garry, ¿decías el mismo orden cronológico o el mismo orden que hablamos con nosotros? No, que el mismo orden que hablamos nosotros, si quieren, como ustedes prefieren. De todas maneras, las carreras de los 3 están como conectadas, así que vamos a terminar charlando. De todas maneras, los que saben de Fórmula 1 ya saben quiénes son los 3 campeones del mundo de Brasil, pero para los que no saben, yo les voy a contar un poquito sobre el que estuvo en el intermedio, ¿no? Hubo 3 y este fue el que estuvo en el intermedio. Nelson Piquet
nació en 1952, nació en Río de Janeiro, no nació en San Pablo. No es que quiera decir que lo que dijiste, pero bueno, él estaba en Río, de hecho tenía cierta pica con que fue el tercero de los mejores, que fue Senna, tenía su pica ahí también. Pero bueno, él nace en 1952, una familia de guita. El padre era ministro del gobierno, era ministro de salud, y lo había mandado a estudiar a Estados Unidos. Él quería que estudie y él jugaba al tenis. Y un día se subió a un karting. Y bueno, dijo, yo me voy a dedicar al karting. El padre no estaba muy de acuerdo, la verdad. Pero bueno, la verdad es que le empieza a ir bien, empieza a correr en Brasil. Y en el año 76, el amigo Emerson Fittipaldi, que ya estaba en Fórmula 1 hace unos cuantos años, le dice, mirá, si vos querés correr en Fórmula 1, tenés que ir a correr a Europa. Todo lindo con correr en Brasil, pero tenés que ir a correr a Europa y demostrar allá que estás a la altura. Bueno, él fue, y ya para el 78 ya se sube en auto de Fórmula 1. O sea, 2 años después de haber ido a Europa ya demuestra en las categorías inferiores que estaba para correr. En el 78, de todas maneras, no es que tiene un contrato firmado, cubre carreras en distintos equipos, de hecho corre 5 carreras en 3 equipos distintos, corre la última en McLaren, pero corre en Sainz, y la otra no me acuerdo, pero bueno. Perdón, pero me vuelve loco los nombres de los equipos de antes. Sí. Pues un equipo que no conoce nadie, o son un tipo que tenía mucha guita, tenía guita y le ponía, se volvió con una carrerita, Aus GP, y corría. Sí, es terrible porque vos tenías, pero aparte porque había pilotos, por allá en los 80, 90 no tanto, pero había pilotos que corrían un solo gran premio que era el de local, porque armaban un auto para ese día. Bueno, uno de los equipos, ahí está, y lo estaba buscando porque no me venía a la cabeza, es BS Fabrications. Porque sí, no hay por qué. Es un vago que se llamaba Bob Sparshot, que durante 3 años dijo, no era un equipo. No, bueno, así era un poquito todo. Y obviamente al amigo Nelson le dijeron, che, ¿te querés subir? Se subió a cubrir un par de carreras, hizo 5 carreras, la última con McLaren. Y bueno, demuestra, digamos, anda bastante bien. Y en 1979 firma con Brabham. Brabham, que tampoco era una maravilla en el 79. Hay que decir también que fines de los 70, principios de los 80, todos los años era... Un año era bueno uno, el año siguiente era el otro. No es que había un dominio como por ahí hay ahora, que 4 o 5 años seguidos, sino que iba un poco variando. En el 79 corre 15 carreras, logra una pole, la verdad es que anda bien, pero el auto era bastante flojo, lamentablemente. Ya en el 80, el auto empieza a andar un poquito mejor y él empieza a demostrar también. En el 80 ya... De hecho, él comparte equipo con Zunino, que es un argentino que corría en ese momento en la Fórmula 1, que corrió unas cuantas carreras. En el 80 termina subcampeón, logra 6 poles, 3 victorias, 6 podios. Termina subcampeón de Alan Jones, compañero del amigo Reutemann. Tuvimos un capítulo sobre Argentina, así que vayan a verlo, porque hablamos de Reutemann en profundidad. En el 80 fue todo el tema de déjalo pasar y no sé qué. En el 81 vuelve a suceder esto entre Alan Jones y Reutemann. En el 81 se da el famoso, que después vamos a ver más en profundidad, el Gran Premio de Brasil, también suceden cosas. Finalmente, como el equipo lo tira al bomba, Reutemann, lisa y llanamente, el que termina saliendo campeón del mundo ese año es Nelson Piquet, con Brabham. Sale campeón en Las Vegas, cuando se le rompe el auto a Reutemann, que venía liderando el campeonato, faltando 3 fechas. Se le rompe el auto, él con 3 victorias sale campeón del mundo, y logra su primer campeonato del mundo. En el 82, también con Brabham, lo que les decía antes, ¿viste? Un año era muy bueno, el año siguiente era un desastre, cambia de motor, era Ford, pasa a ser BMW, motor BMW. No quiero decir malas palabras, pero creo que era una bosta, básicamente. Mala temporada, empiezan los quilombos, Piquet empieza a ser polémico ya, cuando teniendo nombre empieza a volverse un poco más. Hay una carrera donde tiene un toque con Salazar, un chileno, y terminan a las piñas al lado de la pista. Bueno, él termina pegándole a Salazar más que a las piñas. Logra una sola victoria ese año, y el campeón ese año, Keke Rosberg, el padre de Nico Rosberg. Ya en el 83
El motorcito empieza a andar un poquito mejor y le termina ganando el campeonato a Alain Prost, termina campeón del mundo. Nuevamente, 3 victorias en 15 carreras, pero muy regular. La verdad es que tuvo una temporada muy regular y tenía un estilo de manejo bastante agresivo, ¿no? Los pilotos brasileños en general, ¿no? Después Senna lo llevó quizás a su máxima expresión, pero tenían un estilo bastante agresivo. Luego en el 84 vuelven los problemas con el motor, no logra ninguna victoria a pesar de tener 2 poles. En el 85 lo mismo, una sola victoria, y decide ya después de 2 malas temporadas en Brabham irse del equipo, porque además empieza a surgir todo un temita que él había firmado un contrato con Brabham, o sea, muchos años le estaban pagando 2 más, comparado a otros pilotos. Entonces dice, bueno, no, para, esto así no va, y se va a Williams, y tiene como compañero de equipo al amigo Mansell, con el cual tuvo otra polémica fuera de la pista. ¿Qué pasó en Williams? Lo que pasa siempre que en Williams, cuando hay un piloto inglés y hay un piloto que no es inglés, lo mismo que le pasó a Reutemann, le pasó a él, el equipo favorece a Reutemann, él igualmente gana 4 carreras, Mansell gana 4 carreras, pero el campeón del mundo no es ni él, o sea, ellos ganan el campeón de constructores, pero el que termina saliendo campeón del mundo es Alain Prost, no es ninguno de ellos dos. Logra 8 podios en 16 carreras, 4 victorias, la verdad una gran temporada, pero ya en el 87 realmente lo pasa tanto por arriba a Mansell que Mansell no tuvo chance y logra su tercer campeonato del mundo. Un año 87 donde él a principio de temporada tuvo un accidente bastante fuerte, muy fuerte, que de hecho él después cuando ya se retira cuenta que en realidad él empezó a tener problemas de visión, de mareos, pero nunca se lo dijo al equipo y cambia su estilo de manejo. En el 87 empieza a ser un poco más calculador, digamos, ¿no? De sumar todas las carreras. De hecho, logra 7 podios y logra sumar en 9 carreras consecutivas, lo cual para esa época era un montón, porque los autos se rompían muy seguido y volaban por el aire. Y en el 87 logra su tercer campeonato del mundo. O sea, tiene 3 campeonatos del mundo, 81, 83, 87. Luego se va a Lotus, donde tiene una muy floja temporada, sin victorias, 88-89. Ninguna de las 2 temporadas logra victorias. Y finalmente, cuando ya todo el mundo lo daba por retirado, aparece Benetton en el 90, pero él firma, y esto es muy llamativo, yo no me acordaba de esto, pero como él tenía muchísimas dudas de lo que voy a hacer, le dije, mira, no te vamos a pagar sueldo, te vamos a pagar lo mínimo. Y en un caso similar se dio después con Kimi Raikkonen. Él firma que iba a cobrar $100,000 por punto. Logra 84 puntos esa temporada, con 2 victorias, 4 podios, termina tercero en el campeonato del mundo, que gana Senna, pero la verdad es que para un piloto acabado, la verdad es que estuvo bastante buena temporada. Muy bien, aparte cobró 8 palos $400,000, ¿no? Hay que decir. Banco, pinta cuenta de banco, se llevó el amigo Nelson. Sí, tuvo. La pregunta es, ¿con impuestos o sin impuestos los 8 palos? Y no, ahí ya no te puedo decir. Y en el 91 en Benetton comparte equipo con Schumacher, que logra 2 victorias también, termina sexto en el campeonato, otro campeonato que gana Senna. Obviamente el Benetton no era un auto que estuviera para salir campeón del mundo, pero de todas maneras logra 5 podios, 2 victorias. Es un piloto que pasó hasta el 86-87 muy, muy agresivo, y luego de ese gran accidente que tuvo, empezó a volverse un poco más cuidadoso en su manejo. Le afectó un poco, de todas maneras en el 87 sale campeón, pero un piloto que siempre tuvo muchas polémicas, ¿no? Ya dijimos, con Salazar se agarró las piñas, con Mansell algo de razón tenía, porque Williams claramente favorecía a Mansell en ese momento. Ese es el año donde Williams, padre Williams original, ¿no? El padre de Claire, tiene el accidente que lo deja en silla de ruedas, la famosa silla de ruedas, y se agarra el equipo el segundo. El segundo resulta que era el ingeniero de Mansell. O sea, en fin, tuvo una muy mala relación con él, lo llamó en conferencias de prensa, le dijo que era un idiota, que no tenía cerebro, y dijo que una de las grandes diferencias entre él y Mansell es que a él le gustaban las mujeres lindas y a Mansell las mujeres feas, refiriéndose a la mujer.
con la que estaba casado Mansell. Entonces, de hecho, en 1986 tuvieron tan mala relación que no logran salir campeón del mundo a pesar de tener el mejor auto. Después tuvo también una bastante mala relación con Senna. Creo que esto es más por celos que por otra cosa. Él estaba en quizás su mejor momento y aparece Senna y todas las cámaras se fueron con Senna y él quedó medio olvidado, a pesar de ser 3 veces campeón del mundo. Es Senna para decir. También es porque él era medio jodido, ¿no? Él siempre hablaba de más. Lo acusó Senna de homosexual, por ejemplo. En realidad no dijo que era homosexual, dijo que a él le parecía raro que siempre andaba con hombres. Salía de joda con hombres, nada más. Bueno, o sea, no lo dijo, pero... entonces, bueno, nada. De hecho, no fue al funeral, porque dijo que no le parecía, después de lo mal que se habían llevado a haber ido, como hizo Prost. O sea, lo Varga Prost también, bueno, en fin. Pero el último clavo en el ataúd llegó en 2022, cuando se filtran audios de él, 2021, refiriéndose a Hamilton como negro, básicamente, en portugués. El negro, aparte fue algo como despectivo, el negro ese. Perdón, en ese pero momento, un tipo de clase alta de Río de Janeiro, ¿por qué no me asombra? no, bueno, pero le filtran, bueno, en fin. La cuestión es, esto fue en el fin de semana de Silverstone, 2021. Si ustedes recuerdan, hubo un toque entre Lewis Hamilton y Max Verstappen, donde Max Verstappen termina en el hospital. Aclarar que la hija de Nelson Piquet, Kelly Piquet, es la pareja de Max Verstappen. De hecho, Max, desde que terminó el Gran Premio pasado, ya se fue a Brasil a visitar a la familia. O sea, la hija de Nelson, que es Kelly, bueno, esta es otra historia, esto es un poco chisme, pero ya que estamos acá lo contamos. Kelly Piquet salía con Kvyat. Auspicia Luis Ventura al momento. Y cuando Max Verstappen lo ascienden a Red Bull y a Kvyat lo bajan a Racing Bulls, ese mismo año Max le roba la novia a Kvyat, que era Kelly Piquet, y bueno, termina con él. Entonces, cuando pasó este accidente, el suegro de Max, que fue Nelson Piquet, bueno, se hizo comentarios bastante que fueron tomados, que en Inglaterra acá, decirle negro a alguien, si bien es racista, en Inglaterra es muchísimo más grave. Y de hecho fue expulsado del paddock, le prohibieron entrar al paddock, o sea, no puede ir a los grandes premios directamente. Él pidió disculpas, pero de todas maneras no se las tomaron. O sea, la hija es Kelly y el hijo es Nelsinho Piquet Jr. Bueno, otro quilombo. Ya vamos a hacer un capítulo sobre él. Es una familia llena de quilombo, ¿no? Sí. Que supuestamente el padre no sabía nada y solamente hubo 3 culpables, zafaron. Entre ellos creo que Alonso lo sabía, pero bueno, también zafó. Veremos. Cortito también, el hijo de él llegó a correr en Fórmula 1 porque la puso a él, porque la verdad es que Burrazo. es como Mick Schumacher, digamos. Llegó porque tiene apellido, como Bruno Senna, en fin, hay varios ejemplos. Y con él fue el que chocó en el famoso Crashgate de 2008. Si no están en tanto en lo que es el Crashgate de 2008, vamos a hacer un especial seguro en algún momento de eso. Pero y ya tiene un adelanto. Hablamos de eso igual en el de, perdón que te interrumpa, pero hablamos de eso en el de Briatore. A eso iba. No hicimos el especial de Crashgate, pero sí está el especial de Flavio Briatore donde hablamos del Crashgate. Sí. Así que bueno, la verdad, un tipo que era muy rápido, muy agresivo, creo que a veces de más, y eso a veces le costó algunos problemas, pero bueno, 3 veces campeón del mundo, no es para nada para despreciar. La verdad que es un gran piloto que, como les digo, se vio un poco opacado con la llegada de Senna a la escena. Y como Senna le sacó las luces al amigo Piquet, yo se lo voy a sacar a Carrie porque voy a hablar de Ayrton Senna da Silva. Y si hablamos de velocidad, de fiereza, de todo, no discutamos más porque Senna es el uno y no hay discusión acá. No admito crítica alguna. Perdón, porque ahora me hiciste acordar de Senna, de que él en una entrevista, porque yo estuve pegando fuerte, él en una entrevista laburando. le preguntan
¿quién es la mejor? Si él o Senna. Esto fue creo que a fines de los 90. Él dice, bueno, hay uno de los dos que está vivo y el otro no. Esa fue su respuesta, en vivo en la tele. O sea, para que te des una idea. Un idiota, perdón. Les decía, yo voy a hablarles de Ayrton Senna da Silva. A mí parece, mejor dicho, el mejor piloto que yo vi en la Fórmula 1. El mejor piloto que yo vi en la Fórmula 1. No voy a hablar de los que no vi porque no puedo decir nada. Y acá yo iba a hacer toda una introducción de la primera parte de la vida de Senna, pero digo, hay una serie en Netflix que está muy bien relatado. Yo le voy a dar solamente detalles. A los 4 años ya Senna corría con un karting que le había hecho el padre. A los 4 años, o sea, de pedo sabía caminar, pero ya corría con un karting. A los 13 años empezó a competir realmente. Fue campeón sudamericano y brasileño muchos años. Y eso cuando ya cumple la mayoría de edad, porque hay una cuestión, recordemos que en esas épocas, hablamos de años 70 y principios de los 80, en la mayoría de los países de Latinoamérica la mayoría de edad se cumple a los 21 años. Cuando cumple 21 años, da el salto a Europa en 1981 y llega a la Fórmula Ford 1100, que era una de las más bajas, las primeras pruebas en Europa. Campeón en su primera temporada, en el 81. Dicen, bueno, sí, ya fue campeón y aparte se veía la sangre que tenía para correr, dijeron, pasémoslo a Fórmula Ford 2000 británica, que es como el siguiente escalón. Ganó 22 de 27 carreras. El animal de Ayrton. Entonces, ¿qué le quedaba? En el 83, Fórmula 3 británica, que es como la reserva de la Fórmula 1, el paso previo a la Fórmula 1. Campeón en la primera temporada también. Y le gana el campeonato a Martin Brundle, que venía siendo la promesa británica del automovilismo. Siempre hablamos de esto. Fórmula 1, si sos británico, sos Dios. Bueno, el británico que estaba de moda, que tenían todas las fichas puestas, se lo comió en 2 panes Senna y le ganó el campeonato de Fórmula 3 ese año. Y encima ganándole en la última vuelta, una carrera memorable para los que dicen que lo que la han visto. Yo esa carrera no la he visto, la busqué, no la encontré para verla. Le gana, hay una carrera puntualmente, había una carrera en Fórmula 3 en esos años que era como el examen final previo a la Fórmula 1. Si ganabas en ese circuito, ya podías correr en Fórmula 1, que era el Gran Premio de Macao. O sea, Macao, Hong Kong, a Sudeste Asiático. Hablamos. Bueno, Senna larga 12, Brundle larga primero y en la última vuelta Senna le gana la carrera. O sea, Aura, como diría el primer. Para que se den una idea, obviamente, con esos 3 años que venía teniendo, llegó a la Fórmula 1. Obviamente no llegó a los mejores equipos. Tenía un par de ofertas de equipos medio pelo para atrás. Firma en el 84 con Toleman. Y si bien no le alcanza para ganar nada ese año es la famosa carrera de Mónaco, que bajo la lluvia venía descontando, salió 13º, venía descontando lugares. Lo venía haciendo a Prost, que era el que había hecho la pole y el que venía puntero en la carrera. Y misteriosamente apareció una bandera roja faltando 2 vueltas, cuando todos decían, en esas 2 vueltas Senna lo iba a alcanzar y lo iba a pasar a Prost porque venía con un ritmo de carrera muchísimo superior. Apareció una bandera roja para beneficiar al francés y darle la carrera ganada. Pero ya ahí Senna marcó 2 cosas: su agresividad y su capacidad de conducción bajo la lluvia. Porque en Mónaco, bajo lluvia, estaba girando a un ritmo imposible. Entonces ya empezó a tener esas cositas. Año siguiente, Lotus, que era un equipo un poquito mejor que Toleman, le ofrece contrato y se va. No, sí. Perdón, amigo, que te interrumpa, pero Toleman era lo que vos decías antes. Era un equipo de un tipo que se llamaba Toleman y tenía un taller en la casa. O sea, Sí. literalmente. De hecho, que más o menos le fabrica el auto para él. Literalmente. Perdón, te dejo seguir, pero bueno, quería traer lo que habías traído vos antes, que vale la pena destacar eso también, ¿no? ¿Con qué auto? Hablamos que hasta el principio de los 90 había equipos, y hoy sigue habiéndolos, pero no tan así, de, como decíamos, un tipo que se quiso poner, bueno, Benetton, lo hablamos en el episodio de Briatore. Benetton es un equipo que no te sabían de poner una mala plata. Benetton, el famoso modista, y le dijo Briatore, pon un equipo de Fórmula 1.
Así de una. Exacto. Bueno, llega Lotus en el 85, corre 3 temporadas, del 85 al 87. Y lo primero que mostró era que a una vuelta no había piloto más rápido que él. En las clasificaciones, dominaba todas. Logra 6 victorias ese año, nada más. Nada más para un piloto con un Lotus. Lotus era un equipo del segundo pelotón que venía en decadencia. Había sido muy bueno en los 70, en principio de los 80, pero ya estaba empezando a caer. Igual así y todo le permitió ganar 6 victorias, 4 de ellas bajo lluvia. De vuelta, la lluvia, factor que a Senna le favorecía y le encantaba correr con lluvia. Y le permite dar el gran salto de calidad en su carrera, porque para el año 88 llega a McLaren, donde va a correr 6 años y donde va a ser la explosión de su carrera. ¿Por qué? Porque llega en el 88 y gana el campeonato ese año, porque su compañero de equipo era Alan Prost, que ya venían teniendo chispazos, y esos años en McLaren fueron tremendos. Lo hablamos también en el especial Prost versus Senna, no voy a ahondar acá, pero obviamente Senna gana los campeonatos del 88, del 90 y del 91, el 89 lo gana Prost, el 87 venía a ganarlo Prost, el 92 lo va a ganar Prost, y en el 91, 89-90 definen en el torneo en 2 maniobras suicidas en Japón. Una vez para cada año. El 89 la hace Prost para asegurarse el campeonato, en el 90 la hace Senna para asegurarse el suyo. Así que eso ya lo hablamos, no voy a andar ahí, pero decir que ganó 35 grandes premios en esos 6 años en McLaren, que hizo que Prost se vaya. Prost se fue a Williams porque no quería correr más con Senna, no quería ser más compañero de equipo de Senna. Alain Prost, que era el número 1 de la Fórmula 1 en ese momento, dijo: yo me voy a otro equipo. Y se terminó yendo en el 90, para la temporada 91 se termina yendo a Williams, y pone en el contrato con Williams una cláusula que no podía fichar a Senna Williams. Que no podían ficharlo a Senna. Williams, que tenía el mejor auto con distancia, ¿no? Era con distancia. Sí. Exacto. Entonces, y algo que, de vuelta, se ve mucho en la serie, como que Senna tenía una cosa que él decía, él llegaba a tener una muy buena relación con los jefes de equipo donde estaba, con los equipos donde estaba, pero él decía, el mejor piloto y quiere el mejor auto. Entonces, si vos no le dabas el mejor auto, él se iba, no tenía problema en irse. No se casaba por cariño con ninguna escudería. Entonces, lo de Prost ya lo hablamos un montón. Voy a dejar un asterisco ahí porque voy a nombrar a Prost una vez más adelante, 2 veces más, pero una particular. Decir que, entonces, en lo que es la carrera de Senna, voy a saltar un poquito las estadísticas para después volver a lo que pasó post-McLaren, porque es una parte interesante. Senna fue 65 veces poleman en su carrera, un récord que recién quebró Schumacher, unos 10 años después más o menos, que ganó 41 victorias, 3 títulos mundiales, igual que Piquet, aunque para mí Senna está por encima de Piquet, aunque tengan los mismos títulos. Obviamente no sabemos, pero si hubiese seguido corriendo, algo más se gana. También. Y lo que quería decir es, en el 93 termina ya el auto de McLaren, no venía respondiendo como en los años anteriores. Senna quería el mejor auto era el de Williams. El tema estaba en la cláusula, la famosa cláusula que Prost dijo, no puede venir Senna Williams. Lo que Prost se olvidó es que esa cláusula era por 3 años. Entonces en el 94 Williams ya podía ficharlo a Senna y lo va a buscar a Senna, Frank Williams. En la silla de ruedas, si ustedes vieron la serie de Senna, el señor en silla de ruedas que lo perseguía todas las carreras a Senna para convencerlo es Frank Williams, que dijo el Carri hace un ratito del accidente. Y llega a Williams, y imagínense el odio que Prost le tenía, que sí tenían, pero que Prost no lo podía ni ver, que Prost se retira de la Fórmula 1, aunque le quedaba un año de contrato todavía, se retira porque no quería ser compañero de Senna Williams.
Pero se retira ese 94. Domado por el brasileño, ¿no? Claramente. Bueno, Francia, un saludo desde Sudamérica, completa. Cuestión que ese año, 94, obviamente, todos lo sabemos, y si no lo recuerdo, obviamente, el 1 de mayo de 1994, en el Gran Premio de Imola, lamentablemente, es un fin de semana fatídico, lo dije de Barrichello. El viernes en las pruebas, Barrichello tiene un accidente que se salva de milagro. El sábado en la clasificación, el austríaco, que nunca me acuerdo el nombre porque es un nombre bien alemán y germano y siempre se me olvida, Ratzenberger, ahí está, ahí me vino, Ratzenberger se mata en la clasificación. Senna, que venía muy enfrentado, y ahí no les recomiendo la serie de Netflix porque se hicieron bien los otarios con ese tema. Vayan a ver el documental de Capadia, el primer documental que hacen de Senna, la primera película, que es el de Capadia, donde muestran ya así toda la interna que había en ese momento entre Senna y la FIA por la cuestión de la seguridad. Y todo ese fin de semana, todo lo que termina pasando, era un presagio de lo que iba a terminar pasando el domingo, lamentablemente, que es el accidente que le cuesta la vida a Ayrton Senna. Y yo tenía, en ese momento tenía 10 años. Cuando hablamos de nuestros comienzos, cómo llegamos nosotros a la Fórmula 1, nuestras cuestiones personales, yo les dije siempre, el automovilismo, sea nacional o internacional, era moneda corriente cada fin de semana y era religión en la casa de mi abuelo. Y fue la primera vez que vi algo un hecho tan, que tuviera al mundo tan consternado. Y yo creo que, si bien, como dijo el Carri hace un ratito, probablemente si hubiera seguido corriendo y lo hubiera superado a Piquet en títulos, o creemos que lo hubiera superado con el Williams en algún momento. Yo creo que el impacto de la muerte de Senna obviamente lo pone en un nivel de mito. Senna es un mito. Vos vas a Brasil y no hay lugar de San Pablo, Río de Janeiro y las ciudades más importantes que no haya un lugar dedicado a Ayrton Senna. Sea un mural, sea una estatua. Senna es... Yo creo que es lo que para los argentinos es Maradona. Senna es más que Pelé en Brasil, para mí. Sí, recordemos que también Senna tuvo grandes peleas con la FIA, tenía ese tema de pelearse con el poder. Y si ustedes creen que hay British bias, como le dicen ahora, como le dicen a lo que pasa con los pilotos ingleses, si usted cree que ahora hay British bias, usted no sabe lo que eran los 70, los 80. O sea, lo que le pasó a Reutemann es que le ponían un chasis. O sea, el tipo de Reutemann estaba peleando el campeonato y su compañero estaba quinto en el campeonato y las partes nuevas se las ponían al otro. O sea, ese era el nivel de dificultad que tenía siendo sudamericano llegar a donde llegó. Y creo que Senna siempre se peleó con eso. Y creo que también eso le da, obviamente, muerte, todo lo que pasó alrededor de él. Obviamente agranda la leyenda, ¿no? Pero bueno, ganó tres campeonatos del mundo también, hay que decir, los ganó también en pista. Sí, por supuesto. Pero bueno, esto, decir que yo creo que lo decías, Carre, al comienzo, y es un poco los tres pilotos que estamos hablando ahora, que ahora le va a tocar a Antonio Agus, se caracterizan por lo mismo. Yo creo que el piloto sudamericano se caracteriza por eso, porque el piloto sudamericano sabe que encima tiene que competir contra no ser europeo y no ser británico. Entonces, no hay forma de que un sudamericano llegue a la Fórmula 1 prácticamente si no tiene... Perdón, no que llegue y que le vaya bien, porque han llegado y han pasado sin gloria. Pero digo, hay algo que es un plus, que es de la sangre latina, sangre sudamericana, llámenlo como quieran, que tiene ese plus. Senna era eso, Senna tenía eso. No sé, esto de pelearse con la FIA, esto de siempre ir por más, siempre querer más, no importa. Y ahora después voy a contar algo cuando hablemos de los momentos justamente de Senna, que demuestra lo que el tipo quería, siempre ganar. Y bueno, como si fuese bilardista, una de sus grandes frases siempre era: el segundo es el primero de los perdedores. Él quería ganar siempre.
Entonces, no es una cuestión de excelencia, porque lo hacía y lo hacía bien, manejando, conduciendo, pilotando, como quieran decirle, era un excelente piloto, pero tenía hambre. Y yo creo que representaba también un poco esa cosa del sudamericano queriendo mostrar que a pesar de todas las cosas que pasan en Sudamérica, desde lo económico, lo social, la marginalidad, se puede ser el mejor en algo a pesar de no ser del primer mundo. Y bueno, obviamente con la muerte alcanza ya el nivel de leyenda, de mito, y se perpetúa para mí como, yo creo que el deportista más querido en Brasil, y no sé si el más importante. Bien, Coincido. Así coincido. que eso es para mí Ayrton Senna. Le toca, Bueno. te dejo, Agus, con el tercero de los campeones. Dale, pasamos a Emerson Fittipaldi. Fue el primero justamente de los tres que entró a la Fórmula 1. Yo lo definiría como un tipo laburador dentro de la Fórmula 1. Título un poco particular, quizás cuando alcanzó su prime, como dicen ahora, o su mejor versión, decidió bancar a sus orígenes y a su familia. ¿Por qué digo esto? El tipo desde joven brilló en Brasil, y con su hermano, que se llamaba Wilson, nunca el nombre, con Wilson se bancaron su carrera entre los dos, entre los karting, en Brasil, y hasta llegar a F3 en europea, en Europa básicamente. Siempre la guita la sacan en sus emprendimientos, los talleres mecánicos sobre todo, y ahí fueron creciendo a la par. Pero bueno, Emerson tenía un don, era verdaderamente muy bueno. En 1969 llega a la F3 europea, la gana ese mismo año, y ya para 1970, al ganarlo directamente el Lotus, que era uno de los mejores equipos en esa época de la Fórmula 1, lo llama como tercer piloto. Ahora tenemos dos pilotos tenemos dos pilotos por escudería. En ese momento había tres, y en algunos equipos a cuatro había, pero él era como el peor de los tres, no, el que menos importancia había nada de los tres. Iba como a un che pibe y arreglate con lo que haya. Así que nada, en 1970 llega, está en la Fórmula 1, pero algo que pasa importante, en 1971, lo que pasa es que Lotus lamentablemente pierde sus dos pilotos. En Monza fallece Jochen Rindt, que venía encima como puntero del campeonato, pero en las prácticas de Monza fallece, y su compañero John Miles, por temas personales, lamentablemente también abandona la escudería. Y bueno, Lotus le dice a Fittipaldi, hacete cargo, para ser el piloto número uno de Lotus. Medio, suena decir de casualidad, pero bueno, por fatalidades externas a él, le tenían la oportunidad de ser el piloto uno y ser la cara del Lotus. En 1970 había hecho una buena carrera, había terminado 8 en su primera carrera con Lotus, que era un muy buen número para hacer su primera carrera. Logra podios, le va bien, y en 1971, que es al año siguiente, es un año de transición, logra su primera victoria en Estados Unidos, y ya empieza a mostrar que tiene cositas. Para 1972, consagrarse sí como campeón en la Fórmula 1. En ese momento, con 25 años, era el récord de ser el piloto más joven, de ser campeón de la Fórmula 1, que luego Vettel se lo saca más adelante, pero estuvo mucho tiempo, si son los 70 hasta los 2010, estuvo 40 años con ese récord, que es muy complicado. Y básicamente eso. Después, en 1973, también hace un buen año con Lotus. Venía muy bien la primera mitad de la temporada, pero la segunda mitad se empieza a romper, el Lotus empieza a fallar, y Jack Stewart le roba el campeonato. Él termina como segundo, para en 1974 pasar a McLaren, se cambia de equipo, y el McLaren es campeón también con McLaren. Es decir, que Fittipaldi ganó con Lotus
y luego gana con McLaren, que acá en un buen auto también. Y en 1975 termina segundo. Es decir, que Fittipaldi tuvo unos 5 años de locura. Era verdaderamente bueno Fittipaldi. Pero lo que comentaba antes, que el tipo, un trabajador, un laburador, si bien McLaren tenía segundo, no es que McLaren lo eche, no le roba el contrato, decide armar una escudería con su hermano. El nombre exacto era, que lo tengo anotado, era Fittipaldi Copescucar. Estuvo 5 años en la Fórmula 1, pero lamentablemente ese equipo pasó sin pena ni gloria. Consiguió algún podio Fittipaldi, no volvió a ganar. Y luego, por temas económicos, el equipo termina yéndose de la Fórmula 1 y se acaba la época de Fittipaldi en la Fórmula 1. Honestamente, si hubiese seguido quizás en un equipo bueno en esa época, en McLaren o el Lotus, quizás alguno del campeonato podría haber ganado, porque realmente los 5 años fueron muy buenos, logró muchas victorias, muchos podios, muchas pole, y era, perdón por ser atendido, pero Fittipaldi era verdaderamente muy, muy bueno el tipo, era muy bueno. Es más, ganó 2 veces post-Fórmula 1 las Indy 500 en Indianápolis, la gana 2 veces, que no es nada fácil, una de las 3 grandes, y tuvo un que otro accidente y decidió no correr más. Pero bueno, tuvo esos 5 años de vuelta con lo mismo, que fue verdaderamente bueno. Está creo que es el nieto, está en Fórmula 3. Están los dos, está Pietro y está... Hay 2 igual, Está Pietro y está Emerson, creo que el otro es exactamente, que yo tenía anotado también, disculpas. El otro era Enzo Fittipaldi y Pietro. Por ahora, como todos los hijos, por lo general, no están demostrando mucho, ni nada, pero bueno, veremos si en un futuro pueden llegar. Pero Fittipaldi también es un gran nombre, sigue en la Fórmula 1, está activo, sigue vivo, cada tanto aparece por el paddock, seguramente en Interlagos aparezca, y es una leyenda de la Fórmula 1, de Brasil y de la Fórmula 1. Sí, el tipo salió 2 veces campeón del mundo y dijo, bueno, ahora me voy a poner un equipo con mi hermano. Dice llanamente. Pero además fue el que le abrió la puerta, como decía antes, a Piqué, y también le dio una mano a Senna en su momento cuando no tenía asiento, le dio para probar el auto. Perdón, si no me equivoco, también estuvo metido en la llegada de Franco Colapinto ahora. Él habló muy bien no sé si estuvo metido, pero él siempre, yo siempre que lo escuché hablar de Colapinto, lo hizo muy bien. Sí. Sacando el caso Piqué, que es una persona especial en sus formas, creo que en la Fórmula 1 principalmente, pero en el automovilismo en general, es donde la rivalidad argentino-brasilera nunca existió. Siempre creo que Argentina y Brasil fueron de la mano en ese sentido, porque la rivalidad es Sudamérica y Europa. Pero aún creo que eso se lleva también. Cuando jugamos en el fútbol, no jugamos Libertadores, jugamos Copa América, nos matamos. Ahora, si Argentina no sale campeón del mundo en Europa, que salga Brasil. Un poquito con la Fórmula 1 pasa un poco eso, no hay quizás esa competencia. Tampoco nunca pasó que un piloto argentino, aunque Piqué compitió con Reutemann, podríamos decir 80 y 81, nunca hubo mucho pique. Siempre fuimos los sudacas para Europa, entonces como que se juntaban un poquito, ¿no? Nos hermanábamos en el sudacarismo. Claro, sí, exactamente. Pero sí, Fittipaldi otro tipo que tiene pinta de tipazo, la verdad. Sí, totalmente. Sí. Totalmente. En Instagram búscanos como @corraquiencorra_podcast. Y bueno, muchachos, para cerrar este capítulo, nos llega el tercer bloque, que es, vamos a hablar de momentos épicos para nosotros, relacionados con el Gran Premio de Brasil. Principalmente, si no recuerdo mal, los 3 son en San Pablo, así que... Carry, vamos a mantener el orden, arrancamos. Igual, perdón, elegimos 3 porque fueron 3, pero podemos hacer especial solamente con momentos del GP de Brasil. Es increíble la historia de ese circuito. Cada uno eligió uno. No, sí, son los 3 que nosotros nombramos. Obviamente, Brasil estuvo muchísimos años en la Fórmula 1. Muchos años fue la última carrera del año, entonces siempre es un lugar donde han pasado cosas. El primer momento, de hecho, no es en San Pablo, es en Jacarepaguá, que lo elegimos en 1981,
una temporada donde ya hablamos, porque el campeón terminó siendo Nelson Piquet, pero porque es importante para nosotros argentinos. Y un poquito, y además porque lo nombró Franco en una entrevista hace pocos días, cuando le preguntaban por Reutemann, porque justamente Jacarepaguá 1981 fue la carrera donde Reutemann se rebeló frente a Williams, cuando le dijeron que tenía que dejar pasar su compañero de equipo, que venía bastante más atrás, para que Alan Jones pudiera ser nuevamente campeón del mundo. Él fue en 1980 Jones, donde Reutemann fue piloto 2, pero en el 81 Reutemann había comenzado mejor. Y como les comentaba antes, la verdad es que venía ganando, faltando 3 carreras, era muy difícil que se le escapara. Sospechosamente el auto se rompió 3 veces. Vaya uno a saber por qué, y terminó saliendo campeón Nelson Piquet. Pero lo importante del Gran Premio de Brasil de 1981 fue cuando se reveló Reutemann, y un poco le preguntaban a Colapinto sobre esto, y cuando se dio justamente lo que pasó, que le pidieron que no pase a Gasly a hacer 2 Gran Premios, y un poquito decía esto, ¿no? Que la historia no la hacen los cobardes. Y creo que Reutemann lo demostró, después lo boicotearon, lamentablemente no pudo ser campeón del mundo, pero si hubiese seguido las reglas, tampoco hubiese sido campeón del mundo, convengamos. Así que creo que desde ese lugar fue un momento importante, ¿no? Rebelarse frente a los ingleses y intentar ser campeón del mundo, a pesar de que finalmente no pudo hacerlo. Perfecto, bueno, yo voy a seguir en el tiempo y me venía en 1991, Gran Premio de Brasil, ya en Interlagos, de vuelta, de regreso a Interlagos, 10 años después. Y puntualmente es importante, esta carrera a mí me gusta mucho porque vuelvo a hablar de Ayrton Senna, porque si hablamos de Brasil de Fórmula 1 yo no puedo no hablar de Ayrton Senna. Y hasta el 91, o sea, 8ª temporada de Senna en la Fórmula 1, nunca había podido ganar la carrera de Brasil, nunca había podido ganar de local. Y era algo que él le carcomía un poco esa cosa de decir, che, lo enyetado que estoy, que en mi casa no puedo ganar. Bueno, en el 91 parecía que se iba a cortar la racha. ¿Por qué? Porque dominó la pole, dominó la carrera casi toda, largó primero, iba tranquilo toda la carrera adelante, hasta que faltando 3 vueltas le empieza a fallar la caja de cambios. O sea, imagínense un auto sin caja de cambio en el 91, ¿no? Los autos modernos de ahora. Y lo que le empieza a fallar también es la dirección hidráulica, pero principalmente lo que le pasaba es que se empezó a quedar sin cambios. Pierde la 4ª marcha, lo primero que le anuncia al equipo que pierde la 4ª marcha, pierde la 3ª después, y solo estaba andando en 5ª y en 6ª sin dirección hidráulica. O sea, imagínense ustedes un auto hoy, que los viejos autos que doblaban, que costaba dólar, imagínense un Fórmula 1 a la velocidad que va. Bueno, cuestión que Ricardo Patrese, piloto de Williams, que había ganado segundo y que estuvo segundo toda la carrera, empezó a acercarse peligrosamente y empezó a llover. O sea, todo el condimento que puede tener Brasil lo teníamos. Cuestión que, como pudo, y a fuerza de brazos de su propio cuerpo, Senna logró llegar a la meta primero, a pesar de que Patrese le descontaba, lo aguantó, girando en 5ª y en 6ª nada más, sin poder bajar otro cambio en curvas que tal vez que vos tenés que frenar mucho. O sea, imagínense la fuerza de brazo para doblar un auto en 5ª cuando deberías doblar en 3ª tal vez. Bueno, a ese nivel de conducción llegó Senna ese día, y a tal punto que cruzó la meta, paró el auto donde pudo y no pudo salir del auto. Tuvieron que ir los médicos a sacarlo del auto porque estaba totalmente entumecido de la fuerza que había hecho sus brazos, sus piernas, todo su cuerpo. Y así todo, o sea, llegó al límite de lo humano, para ganar esa carrera, consiguió la victoria, y cuando tuvo que subir al podio, si están las imágenes de vuelta, vayan a ver esas últimas vueltas porque deben estar en internet, pero están los videos también del festejo en el podio, no podía levantar el trofeo. Lo pudo levantar 2 segundos con los brazos temblándole a más no poder,
pero del esfuerzo que había hecho fue la única vez, mejor dicho, la primera vez que se quedó con el Gran Premio de Brasil, pero estaba tan decidido a cortar esa racha que hoy ¿qué piloto hoy sin caja de cambios continúa la carrera? No existe. Senna dijo, no me van a robar la carrera en Brasil, y siguió y la ganó. Y terminó todo duro del esfuerzo que tuvo que hacer para manejar el auto en quinta y en sexta nada más. Así que ese es el momento que yo tengo de Brasil, porque es tremendo lo que hizo ese día Senna. Crack. Sí, justo es lo mismo. Sí, otra escena demostrando por qué es quizás el mejor de la historia. Pues sí, y si es el mejor es el segundo, así que una locura. Pero bueno, continuando con los momentos, yo voy a pasar a mi momento. Fin de campeonato del 2008, última carrera de temporada, como antes dijimos, pasaba mucho que en Brasil se definían los campeonatos, y en 2008 justamente se definió en Brasil. Llegaban 2 pilotos con chance del campeón, llegaban Massa por Ferrari y Hamilton por McLaren, y arranca Ferrari siendo Ferrari. Básicamente, Hamilton venía puntero en el campeonato, tenía que salir quinto o mejor para ser campeón, ya cuando era campeón, y Massa tenía que ganar la carrera, y Hamilton todavía sexto o peor. Arranca con lluvia la carrera, Massa domina casi toda la carrera, Hamilton entre ir y venir no estaba muy bien, la verdad, estaba ahí ya cambiando posiciones, pero faltando pocas vueltas, llueve para, hasta que un momento llueve con todo, los equipos entran a cambiar las gomas, pero hay un piloto que no entra, que es Timo Glock. Acuérdense de este nombre, Timo Glock. Entonces, ¿qué pasa? Estaban Massa, los que venían abajo, Hamilton, que venía quinto, estaba alcanzando a ser campeón del mundo, pero venía Glock, venía Vettel, venía Hamilton. Vettel, Vettel pasa a Hamilton, y queda sexto Hamilton, ahí está, perdón que me trabé, y con ese resultado no era campeón del mundo, pero Glock, que no había entrado a cambiar, las gomas, está perdiendo muchísimo tiempo. Última vuelta, Massa piensa que es campeón del mundo, cruza la línea, todo Ferrari festejando en los pits, el padre de Massa casi llorando. Hamilton lo termina pasando a Glock justamente porque Glock está con gomas de seco, no de lluvia. Hamilton lo pasa y Hamilton se corona campeón por primera vez y por única encima en McLaren, en tierras brasileras. Y el meme del padre de Massa hasta hoy en día cada tanto aparece en Twitter, y no fue campeón. Cosas que le pasan a Ferrari, no por ser Ferrari, pero sí no puedes festejar antes de tiempo, muy verde. Esperá que termine la carrera, más si sabes que vas perdiendo tiempo con el de adelante. Pero bueno. Timo Glock, que es lo único por lo que es conocido, porque... Sí. Un burrazo. Otro burrazo de la Fórmula 1. Pero... es el especial burrazo. Sí, tenemos que hacerlo, pero le debe a esa carrera que alguien se acuerde de su nombre, porque si no, hubiera pasado sin pena ni gloria. No, estuvo unos cuantos años en Fórmula 1, 4 o 5, pero sí, nunca consiguió mucho el amigo. Pero bueno, la famosa frase is that Glock, que es el relato en inglés, de los tipos que realmente no podían creer que en la última vuelta, bueno, vayan a buscar en el canal de Fórmula 1 y vean, claro. Son 25 minutos, las últimas 15 vueltas de esa carrera, porque son una locura. Aparte no es solo, Brasil. No es solo que le ganó en la última vuelta, sino que fue en la última curva. O sea, Hamilton lo pasa faltando, ¿qué? 300, 500 metros para la meta. Sí. No, pero además porque en Vettel lo pasa a Hamilton faltando... creo que en la anteúltima o en la última vuelta lo pasa Hamilton y Hamilton estaba perdiendo campeonato con eso, y Timo Glock empieza, que venía con neumáticos secos de seco,
en Brasil lloviendo. Ustedes vieron el Gran Premio el año pasado, así que ya saben lo que pasó en Brasil cuando llueve. Finalmente Vettel casi le cuesta el campeonato a Hamilton. Bueno, vayan y vean las últimas. Vayan, son 25 minutos, si la pueden ver completa, vean la completa, porque es una de esas carreras que hay que verla. Pero si no, por lo menos vayan a mirar las últimas 15 vueltas. Sí. También dato de color, ahí arranca un poquito la rivalidad entre Hamilton y Vettel. No es que puntualmente arranca ahí, pero quizás el primer paso que tienen. Después en Mercedes y Ferrari se van a encontrar. Sí, porque además Vettel no corría, o sea, no le cambiaba nada, terminar quinto o sexto, realmente le daba lo mismo. Exactamente. Pero bueno, es muy larga la historia de Brasil de Fórmula 1, muy rica. Yo creo que los británicos y los europeos se quieren matar por la capacidad que tenemos los sudamericanos de meter tanta historia y tantos grandes pilotos en la historia de la Fórmula 1. Pero esta fue un poquito la forma nuestra de presentarles Brasil, para los que no están tan tal vez inmersos en la historia de la Fórmula 1. Y yo les voy a decir, a mí Interlagos es uno de los circuitos que más me gusta, calendario es uno de los que más me gusta. Sí, claramente, y va a ser una carrera muy importante para el campeonato, así que fin de semana de sprint, además, así que vamos a tener, va a estar lindo. Así que atentos el domingo a la carrera, a las 2 de la tarde de Argentina, de Brasil, horarios de Europa no los fijarán por ahí. Y el lunes, 21 horas de Argentina, tenemos el análisis a vivo en Corra Quien Corra de todo lo que deje el Gran Premio de Brasil. ¿Algo más que quieran agregar hoy, muchachos? Nada más. Tristeza no tiene fin. Tristeza no tiene fin. Pero con eso puedo cerrar. Obviamente, como siempre, el like, suscripción, @corra quien corra, en TikTok, en YouTube, en Twitter, @corra quien corra _podcast en Instagram, corra quien corra podcast en Spotify. Pueden ir a vernos, a escucharnos, tirar buena onda, dejar los comentarios y nos estamos viendo el próximo lunes para analizar un nuevo Gran Premio de Brasil, un Gran Premio de San Pablo. Hasta la próxima semana. Hasta acá un nuevo episodio de Corra Quien Corra. No olvides dejarnos tus comentarios y de seguirnos en YouTube como Corra Quien Corra. También podés escucharnos y dar las 5 estrellas en Spotify. Nos encontrás ahí como Corra Quien Corra Podcast. Y además, para estar al tanto de todas las novedades, no dejes de seguirnos en nuestras redes sociales, Twitter, TikTok e Instagram.